Bienvenidos a En Movimiento. Soy Efra y junto a Roxana exploraremos el fascinante mundo del deporte, la actividad física y el entrenamiento. Nuestra misión es hacer que cada episodio sea claro, sencillo y ameno, brindándote conocimientos para inspirar tu propio viaje hacia una vida activa. Prepárense para charlas claras, sencillas y amenas que los motivarán a mantenerse activos. Vamos juntos hacia un estilo de vida en movimiento. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a estar en movimiento. Hola Efra, ¿cómo estás? Hola Rox, muy bien. Bien, ¿Tú? qué bueno, también. Estoy muy emocionada. Bueno, tengo sentimientos encontrados. Estoy emocionada porque tenemos a nuestro coach Israel Salas Nájera de nuevo de visita. Bienvenido de nuevo. Gracias. Gracias por invitarme. Claro Gracias. que sí. Una Eso. disculpa aquí, al de frente. Gracias. Así mero. Pero pues es que la gente lo pidió. O sea, ya había ahí mensajes de que quiten a Roxana de co-host y pongan a Isra. Entonces digo, sí, cierto. sí. No, Rox, nadie dirige mejor que tú. Gracias. Te vamos a Yo volver a te la invitar. creo más que me quiten a mí. Pero bueno, estamos muy contentos de que estés de nuevo con nosotros, Gracias. Isra. Yo también. Sí, Me qué bueno. Me gusta hacer esto. Eso, y eres muy bueno y nos das mucho para pensar y ahora que, bueno, cuando estuviste con nosotros en el episodio de escalada, mucha gente decía, bueno, de los que me han comentado es que yo no sabía todo eso de escalada, entonces ahora te tenemos para un tema diferente y esperemos que igual haya estas cuestiones de sorprendernos por información nueva. Claro que sí. ¿Y qué tema tenemos el día de hoy? Hoy vamos a hablar de flexibilidad. Flexibilidad. Está muy peleado ese tema con respecto a la flexibilidad porque muchos deciden así como que estirar antes o después. Exacto. Y luego, ¿Por ¿cómo? qué estirar? Sí. ¿Cómo estirar? Sí. Bueno, Sí, hoy lo vamos a abarcar. Ándale. Un poquito por encimita porque sí. Es Podemos profundo. estirar. Sí. Ok. O sea, ya hablando a grandes rasgos, sí, pero un poquito por encimita, creo que sí. Bueno, vamos a empezar, señora preguntona. ¿Qué es flexibilidad? ¿Es lo mismo que estirar? ¿Qué es eso? ¿Qué, cómo? A ver, platícanos. Yo creo que primero tendríamos que abarcar dos puntos acerca de lo que es la flexibilidad, porque en estiramientos encontramos dos, lo que es un estiramiento activo y un estiramiento pasivo. Entonces, un estiramiento pasivo es un estiramiento que podríamos decirse que se usa con cargas externas, si no me equivoco. Por una ayuda externa, por ejemplo, yo puedo pedirle a alguien que me ayude a bajar más de lo que yo puedo, entonces puedo lograr un rango más grande con respecto en mi movimiento en una articulación. Y un estiramiento activo es yo uso un músculo contrario al músculo que yo quiero estirar. A ver, ¿algún ejercicio de estiramiento activo como para que mi cerebro alcance a comprender esta parte? ¿Te refieres al FNP, tipo? ¿Cómo? La facilitación neuromuscular. Sí, podría ser. Por ejemplo, podríamos... hay muchos movimientos... Bueno, me voy a ir un poquito a la movilidad de hombro. Sí. Que, por ejemplo, tú en el gym has escuchado acerca de las 3 letras. Estiramiento de las 3 letras. Sí, Eso podríamos decir que es movilidad, es un estiramiento activo. ¿Por qué? Porque estás usando músculos para yo intentar aumentar un rango de movimiento. Entonces, el beneficio de este tipo de estiramientos es que ayudan al control motor y aparte como que nutren al músculo de fuerza, por así decirlo, porque en parte lo estás activando y en parte estás estirando un músculo contrario. Ok, ¿Sí? ok. Mi ayuda en el estiramiento activo, es mi propio músculo, no el que estoy estirando, es otro músculo que me ayuda a estirar. Ok. Sí, y aparte es el músculo que se estira y más aparte el músculo que se contrae. Ok. Un estiramiento activo. Mira, y luego aparentemente el estiramiento, o sea, como que los ejercicios de estiramiento parecieran ser como fáciles, de repente algunos. Sí. Pero la verdad es que se está moviendo mucho el cuerpo. O sea, es benéfico, tiene impacto en muchas áreas de nuestro cuerpo. Sí. Okay. Es que normalmente los movimientos que hacemos que tienen que ver con la flex se le consideran globales o estructurales, porque difícilmente son localizados. O sea, si vas a estirar el isquiotibial, hay muchos estiramientos de isquiotibial, ¿no? Por ejemplo, hay hasta algunos que consideran evaluaciones, que es como el sit and reach, que es sentado,
Tocas la punta de los pies. ¿Buscas tocar la punta de los pies o sobrepasar la punta de tus pies? Claro, creo que ese lo conocemos todos. El isquiotibial es el músculo que está atrás de nuestro muslo, ¿cierto? Cierto, sí. Eso es que hay que en traducir. la parte posterior de la pierna, en la parte de atrás, abajito. Bueno, ni siquiera bajito de la nalga, es justo en el centro de la nalga, porque ahí hay algo que me gustaría a mí que consideremos en esto de flexibilidad. Se me bajó el gánter de la rueda. Que son los factores que tienen un efecto justamente en la flexibilidad. Okay. Por ejemplo, uno de ellos bien importante es saber a nivel óseo cuáles son nuestros rangos de movimiento. Primeramente, saludables solo por como su nombre lo dice, por salud. Sí, por funcionalidad. Por ejemplo, sí, por funcionalidad, exactamente. Porque eso es el rango óptimo de movimiento. Óptimo para la salud. Porque cuando hablamos de deporte, si nos enfocamos a un gimnasta, pues ya hasta es otra cosa. Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar solo de algunas articulaciones, porque pues nos llevaría varios podcasts, varios capítulos. Cadera. Cadera, que es uno de los más, pues es la articulación que más utilizamos, porque pues para andar simplemente pues, se necesita, ¿no? Sí. Entonces, para esto necesitamos nosotros comprender cuál es la articulación de la cadera. Esta articulación se llama coxofemoral. ¿Cuál es la coxofemoral? Es donde está el cótilo o el acetábulo, que es justo la cavidad donde entra la cabecita del fémur. Sí. Esa cabecita del fémur pues tiene un rango limitado justamente por el cótilo de la misma cavidad. Entonces, si nosotros aisláramos el movimiento para hacer la pierna hacia atrás, que eso se llama una fase de extensión de la misma cadera, tendríamos 20 grados a lo mucho, que para los que están queriendo identificar cuántos son 20 grados, es nada. Es nada. Es bien poquito. Sí. 20 grados. Pero si flexionamos la rodilla, reduce a la mitad, 10 grados. ¿Por qué? Porque al sobreactivar otros músculos, eso limita justamente la cadera. Entonces, ¿cuál es el músculo que acciona para hacer ese movimiento de extensión de cadera? El glúteo. Bueno, varios, pero vamos a generalizar. El glúteo medio. Entonces, estamos hablando de que ese es el máximo rango que debe de tener mi cadera. Ok. Abducción. La abducción es llevar de mi línea media de mi cuerpo hacia un lado, yéndome de frente, porque cada movimiento tiene una posición, un eje se le llama. Por ejemplo, para ver el momento de la cadera hacia atrás, debemos de ver de lado, o sea, para poder percibir bien ese movimiento. Sí. Porque si yo lo veo de frente o si lo veo de atrás, no percibo bien cuánto es lo que está moviendo ese. Sí, ni para evaluar, hay muchos instrumentos para evaluar, pero ahorita vamos a hacerlo pura percepción, ¿verdad? De frente sería llevar la pierna hacia un lado. ¿Sí? Así. Si fuese solo aislado, el rango máximo de movimiento son 30 grados, que es muy poquito también. Sí. Pero si lo hago acompañado, por ejemplo, en este caso de la otra pierna, si yo estoy parado en una sola pierna y busco llevar la máxima amplitud en cuanto a la abducción, al unificar estos dos, aumenta 45 grados de cada uno. O sea, pasamos de 30 aislados a 45, pero con una compensación que se llama convexidad. ¿Esa dónde se genera? En la columna. Entonces, todos los movimientos que buscamos con máximo rango me generan compensaciones, porque la flexibilidad difícilmente la vamos a poder hacer aislada. O sea, entonces, eso es algo que debemos nosotros de saber para determinar cuáles son los mejores movimientos, porque no es lo mismo hacerlo Israel que yo, simplemente. Ahí, eso es una... respetando la individualidad, que es conocer los rangos. Esto mencionamos apenas la cadera, pero es la columna, los hombros. Simplemente, hombros. Tiene 5 articulaciones donde uno creería que es una. De esas 5, tenemos 2 verdaderas y 3 falsas. Entonces, hay que comprender cuáles son los movimientos del hombro para ver la escápula cómo se está haciendo una protracción, si está teniendo ese buen movimiento de campaneo, si la articulación que viene desde el esternón, la clavícula, el glenohumeral, tienen rangos óptimos. Si no, ver cómo podemos nosotros comparar el derecho con el izquierdo y ya sobre eso partimos para
para nosotros prescribir justamente si es necesario flexibilidad o si es necesario movilidad, que ahorita vamos a eso. Exacto, es que esa era una pregunta también. A ver, pero vamos a ver, quisiera como recapitular un poquito. Luego pensamos que los ejercicios, yo lo dije, ¿no? Son como fáciles, pero la verdad es que se mueve un montón aparte de lo que estamos aparentemente moviendo. Esto que hablaban, hay compensaciones, entonces obviamente se mueven partes. Por ejemplo, yo no pensaría que estaba involucrado el esternón en un movimiento de hombro. Y bueno, sí, ahorita que lo dices digo, ok, sí, pero no lo pensaría. Ok, ya ahora, ya que mencionas esta parte, flexibilidad y movilidad, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia? ¿Qué es flexibilidad? ¿Qué es movilidad? Hay diferencias entre, ahorita nos va a ayudar Isra con eso, A ver. flexibilidad, movilidad y plasticidad. Plasticidad. Hay componentes ahí que se les considera como componentes plásticos, que ahorita vamos a ver. A ver. Primero vamos sobre movilidad y flexibilidad. Muy bien, flexibilidad. Ok. Con respecto primero a movilidad, ya como lo mencioné hace rato, es yo uso mi propio cuerpo para yo intentar llevar mi articulación en un rango mucho más amplio. Ok. Sí, que podríamos decir lo que es la movilidad. La movilidad es el rango donde yo puedo dominar mi articulación en rangos amplios. Que tanto puedo llevar mi articulación donde yo la pueda controlar, por ejemplo, en aspectos básicos. Ok. Y la flexibilidad es que tanto puedo llevar yo ese rango, puedo ayudarme yo con fuerzas externas. Sí. Sí, por ejemplo, un split. Suponiendo que alguien, bueno, podría hacer un split, obviamente ya llega un punto en donde abres tanto las piernas que no puedes controlar qué haces con tus pies. Sí. ¿Sí? Entonces podría ser flexibilidad. Pero si, por ejemplo, reducimos ese rango de movimiento a un punto en donde yo pueda controlar qué hago con mis pies, entonces es movilidad, es un rango de movilidad. Ok, la movilidad es controlada. Exacto. Y la flexibilidad es hasta donde dé. Y hasta donde dé. Ok. ¿La movilidad entonces es más funcional que la flexibilidad? Es que uno es la antesala del otro. Lo que sucede es que puede que haya una persona que sea muy flexible, Sí. pero que no tenga el control motor necesario para que tenga eso que nosotros llamamos, bueno, no nosotros, a final de cuentas hay autores específicos que lo han determinado, ¿verdad? Pero para que sea movilidad en específico. Entonces, por ejemplo, un split, que tú puedas hacer un split, no significa que puedas hacer una patada como un taekwondoín arriba. Ya entiendo, sí. Un taekwondoín puede poner el pie ahí y controlarlo por lo menos algunos segundos, Sí. ¿va? Porque ese es el rango en el cual necesita él dominar para poder hacer ejecutar ese movimiento con las necesidades para ese deporte. Entonces la flexibilidad, en este ejemplo que nos están poniendo, la flexibilidad es el split y la movilidad es la patada, Puede ser. por llamarlo de alguna manera. Sí. O sea, ya lo controlo, lo sostengo, y el otro es, lo puedo hacer. O sea, puedo abrir mis piernas Hay un tanto. control sobre ese rango de movimiento. Hay un control, exacto. Ok, muy bien, va. Ahora, ¿cómo sé que, bueno, primero, ¿qué beneficios tiene hacer ejercicios de flexibilidad? O sea, a mí, ¿para qué me sirve ser flexible? Muy bien, muy buena pregunta. Gracias. Eso está muy interesante. Sí estudio. La respuesta sí general sería por salud. Porque dentro de las capacidades físicas condicionales, tenemos la flexibilidad como la capacidad con la que nacemos. O sea, un bebé nace siendo lo más movible, flexible que puede ser. Sí. Y de ahí en adelante es una capacidad que no desarrollamos, sino que recuperamos. Sí. Por eso es que hay deportes que tienen una iniciación temprana, no porque sea necesario aspectos técnicos ni nada de eso, que sí lo es, pero lo que fundamentalmente, o más bien por lo que fundamentalmente inician así, es por la flexibilidad. Ok. Por eso en deportes que son de máxima amplitud, como gimnasia, como taekwondo, como lo de ballet, todos estos deportes, nados, los de clavados y todo esto, que normalmente terminan haciendo el crossover ahí, que se llama cross, se me fue el nombre, pero es como de cruce deportivo. Ah. Sí. Y es que hay deportes que se le considera base para otros deportes. Para otros, ya ok. después hablaremos de eso. Sí. Sí, déjalo a punto. También es bien importante conocer las diferencias. Por ejemplo, ahorita hablaba Israel de la flexibilidad activa y la flexibilidad pasiva.
Dentro de esas se desglosa en algunas otras. Ahora se van a dar cuenta que traigo aquí mi computadora porque tanta información está canijo. Hay muchas definiciones en cuanto a la misma flexibilidad, pero de las 4 en las que más tenemos, hace un momento yo le decía a Israel que si era una facilitación neuromuscular perceptiva, porque ese es un método de trabajo. Hay otros métodos que también son muy utilizados. En este caso tenemos el balístico, que el balístico, por ejemplo, son las patadas. Okay. En el boxeo, los golpes de box. ¿Los que son como explosivos? En lanzamientos. Justamente viene de ahí. Balístico viene de que tú haces un movimiento con tu cuerpo o con un implemento y de alguna manera en alguna fase o en algún momento de la fase más bien, pierdes la capacidad de control de la misma, ¿no? Sí. Por eso viene lo del proceso balístico. Okay. Que hay quienes, eso lo llevan a, por ejemplo, alguien de baloncesto, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de baloncesto. Que estando en el aire, o más bien enclavados, que también estando en el aire, pueden llegar a tener cierto control motor, que no es el mismo que si tú estuvieras en la tierra, pues, pero puedes llegar a tener ese proceso de control motor ahí mismo. Okay. Manipulando tu cuerpo para que pueda tener esos rangos de movimiento tan excesivos, vamos a poner el nombre, porque, ojo, el que tengan esos rangos de movimiento no es que sea saludable. Sí, regresamos a ese punto. Ahí entra algo que se llama eficiencia mecánica. A ver, ¿y qué es eso de eficiencia mecánica? Podríamos decir que un estiramiento excesivo provoca una soltura en los ligamentos. Y entonces ahí... se pierde mucha eficiencia. Sí, estoy tratando de decir una palabra adecuada, pero es como una liga que estiras demasiado, al rato ya no te sirve. Exactamente. Ya no funciona igual. Y eso pasa también con nuestro cuerpo. Sí. Ok. Ahí, por ejemplo, entra el proceso de plasticidad. Entre la plasticidad y la ruptura del tendón o la ruptura parcial de tendón-ligamento, en este caso, el que más interviene es el tendón porque es el que une el hueso, el músculo con el hueso. Puede tener esguinces, que eso es lo que el esguince de primero, segundo, tercer grado va a depender justamente de eso, porque hay una inflamación, un edema en esta parte, hay una ruptura parcial o hay una ruptura total, que esos son los grados que tenemos de los mismos esguinces. Entonces, después de eso tenemos la estática asistida o pasiva asistida. Estas son las donde tienes una ayuda pero estas sí tienen algo que se llama un reflejo miotático. ¿Qué es un reflejo miotático? La necesidad de volver a esa posición. Es cuando, por ejemplo, te están estirando y es ya, porque está doliendo mucho y lo que quieres es regresar inmediatamente, porque ese es un rango seguro para ti. Pero en realidad, todos los músculos, todo el tiempo, se están estirando de alguna manera. Por ejemplo, en una sentadilla hay músculos que están haciendo su función agonista, otros su función antagonista. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, en la sentadilla, cuando yo estoy bajando, el que está haciendo más bien, cuando yo estoy subiendo, que es una acción concéntrica, el que ahí se le considera agonista a los músculos, por ejemplo, del cuádriceps y del glúteo, que son están haciendo la función contráctil para poder llevar hacia arriba. Para poder subir. Los músculos antagonistas son justamente los contrarios a esos que están haciendo la acción en este momento. Claro, pero tiene que haber participación de todos. Exacto. Para poder hacer el movimiento. Entonces ahí esos son los que se están estirando, los antagonistas. Por ejemplo, si yo hago una contracción de mi bíceps, los antagonistas están haciendo una fase de elongación. Excéntrica. Ya. Exactamente. Muy bien. Y en los movimientos de flexibilidad hay participación de agonistas y antagonistas, ¿sí o no? Es que ahí, por ejemplo, si ya estoy haciendo un movimiento como una sentadilla, que se considera que tiene un control motor alto, en este caso, pues ya no entraría como grados de flexibilidad, sino de movilidad. Son rangos óptimos de movimiento. Muy bien. Por eso es que, como decía Israel al inicio del capítulo, ¿los hago antes o los hago después? Sí. Esa es una muy buena. Ahorita vamos a esa. Me estaba enseñando justamente un artículo donde hay evidencia de justamente que cuando ganas rango, ¿qué sucede? Pierdes eficiencia. Algo así. O sea, depende de qué. Pierdes fuerza. Si yo gano un rango, por ejemplo, si mi pierna... Sí. Si mi pierna yo la puedo elevar estando acostado a más de 90 grados,
o bueno, vamos a suponer que yo mis 2 piernas las llevo a 70 grados, que es que mi talón queda a la altura más o menos de la rodilla, estando acostados. Y hago una técnica, la que quieras, que tenga que ver con flexibilidad. Y yo gano ahí 10, 15, 20 grados o hasta más, que se puede. Sí. Realmente se puede. Llego hasta 90 grados. Ese es un rango que yo no tengo controlado. Más sin embargo, yo lo voy a utilizar en ese momento porque toca sentadillas. Sí. Entonces, como yo ya tengo un rango más amplio, voy a poder bajar más. Y es justamente ahí donde es peligroso porque yo, al tener más rango de movimiento, voy a debilitarme porque es más el momento en el que tengo que desplazar el mismo peso. Sí, es muchísima elongación. Parte del estudio es que el estirar o el hacer un estiramiento excesivo reduce el reflejo miotático, que es lo que dice Efraín. Entonces, ahí entra la pregunta, la primera, que es como que, ¿puedo estirar antes de entrenar? La respuesta es no. Sí, porque si se reduce el tiempo del reflejo miotático, entonces mi eficiencia durante el ejercicio va a bajar. Ok, ¿eso se traduce en cargo menos o hago menos repeticiones? Podría cargar menos y mi fatiga aumentaría. ¿Por qué? Claro. Porque estoy requiriendo de más energía para ya contraer más mi músculo. Ok. Fíjense, esto no está nada preparado en cuanto a la pregunta que te voy a hacer, Rox. Ay, Dios. Esto es una técnica que se utiliza, que se llama Ian Jeffrey, que utiliza la técnica RAMP para el calentamiento, que es Rise, que elevar la temperatura. A, que bueno, del RAMP es... RAMP. Déjame la busco. Porque sí, no me quiero equivocar. Pero después digo mentiras. Pero en lo que lo busco, Rox, ¿nos puedes decir cuáles son los 3 primeros bloques de tu entrenamiento diario? Sí. Primero hacemos movilidad. Luego hacemos No es cierto. Primero activo, cierto. Perdón, me brinqué el primero. Primero llego y me subo a la caminadora o hago bici o hago escaladora, o sea, activo, lo que decías de race. Race, okay. Ajá. Y luego hago, gracias. Y luego ya hago movilidad. Y luego hago zona media. Exactamente. Ajá, sí. Entonces, es justamente eso lo del calentamiento del RAMP. Aquí lo tengo ya. Ok, es una secuencia establecida ya. Race, aumentar la temperatura corporal, que es lo que y luego es caminar. Activar y movilizar. Y luego potenciar. Potenciar, nosotros utilizamos el trabajo de zona media porque la zona media se utiliza todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, tu calentamiento es hasta zona media. Desde que llegas, elevas temperatura y luego movilizas y luego haces el trabajo de zona media. Y todo lo demás, ahora sí es el trabajo en específico. No digo que el calentamiento no sea parte no, claro. Pero es fundamental. Sí, es básico y lo demás ya es especializado. Los ejercicios que hacemos. Yo me siento tan feliz cuando acabo zona media. Digo, ya. Y es apenas el calentamiento, sí. Sí, se lo recomiendo, ese libro está muy bueno. Es justamente, habla solo de calentamiento desde Ian Jeffrey. Y para términos generales, es eso de lo que habla, del tank RAMP. Pero él lo aplica para fútbol, para básquetbol, para los diferentes tipos de deportes. Híjole. Porque no es lo mismo. Eso es que hay tantas cosas que hacer. A ver, vamos a regresar un poquito a la parte que decía Isra. ¿Caliento antes o después? Ya vimos que antes, hago movilidad. Sí, ok. Te reduce la fuerza. Sí, y aumenta la fatiga. Y aumenta la fatiga. ¿Y qué onda después? Bueno, sí. Y luego estirar después. Ayuda mucho con respecto a la relajación. O sea, por ejemplo, yo lo uso mucho con respecto a vuelta a la calma porque obviamente uno se siente más relajado porque al activar los músculos al momento de hacer ejercicio, pues obviamente creas un estrés. Sí. Entonces sientes que el músculo está totalmente contraído, entonces es válido generar un poquito de flexibilidad al final. Okay. Sí, ¿por qué? Porque es una vuelta a la calma. Muy bien. Sí. Ya si lo buscamos de una manera más específica, pues tendrías que enfocar primero específico a qué. Sí. Ándale. Y esa era mi segunda pregunta. Dependiendo, por ejemplo, ahorita estamos hablando yo el ejemplo que me imaginé fue alguien cargando un peso, ¿no? Alguien que así hace movilidad para luego hacer sentadillas con barra, con cierto peso, que no le conviene. Pero si hacer estiramientos, flexibilidad, antes de una caminata, antes de una carrera, ¿aplica lo mismo? ¿No es tan conveniente? Pues podríamos decir que no, porque para que una caminata, podríamos decir la que sea óptima, pues obviamente tendría que ser ¿cómo se dice? O sea, tendría que ser una caminata muy larga, una distancia muy larga, ¿verdad?
Entonces, ¿eso a qué se reduce? Que si yo necesito estar o caminar largas distancias, pues obviamente necesito fuerza. Y caminar rápido. Así caminar y caminar Para rápido. elevar, Entonces, si ciertamente largas distancias requiere fuerza y yo con la flexibilidad estoy perdiendo fuerza, entonces no sería muy conveniente. Muy conveniente. Pero si no, me sirve. O sea, a lo que voy. Yo cuando he hecho caminatas, o sea, caminata de que voy al parque y le doy 5 vueltas al óvalo, así. Luego es de que yo llego y pues yo digo, pues yo ya vengo calentando del estacionamiento, ¿no? Ya me eché del estacionamiento hasta el óvalo, yo ya empiezo a caminar. Pero luego me han dicho, ¿no estiras? Y yo, ¿qué? ¿Antes de caminar? Ajá, antes y después. Entonces, ¿qué tanto? A ver, porque tenemos muchas personas que Pues que caminan. al ser un ejercicio aeróbico, Ajá. realmente, y como es de muy baja intensidad, hasta puede ayudarte, realmente, porque no es que te vaya a afectar en la actividad que vas a estar haciendo. No, no me afecta. Donde sí te afecta, esto se llama interferencia. Hay orden de hacer los ejercicios, porque aquí el orden del factor sí altera el producto. Entonces, no puedes hacer amplitud de movimiento y fuerza submáxima o máxima. Ok. Ahí sí haría interferencia. Okay. No puedes hacer fuerza submáxima o máxima y aeróbico de alta duración, de larga duración, perdón. Bueno. No se puede. Pero en este caso de que vas a hacer algo aeróbico de baja intensidad, puedes sin problema estirar. Pero al no inicio. me muero si no lo hago. No. Tampoco, no pasa porque nada. es así como, ¿cómo que no estás estirando? No pasa nada. No pasa Ok. Puedes hacer una clase de yoga y luego irte a caminar sin problema. No hay problema. O Sí. sea, no me beneficia, ¿no? O sea, tienen efectos distintos, tienen beneficios distintos, no interfiere el uno con el otro, que era lo que decían. Ajá. Ok. No dependen uno de otro. En este caso sí no dependen uno del otro. dependen uno del No es que no te beneficien, porque sí te benefician No, sí los me dos, benefician, pero no pero dependen cada quien uno por del su otro. lado. Ajá, Exactamente. sí. Ok, Isra, ahorita, así rapidísimo. Decías que los ejercicios de movilidad tienen que planearse de acuerdo al deporte, por ejemplo, ¿no? Ya hablando de deportistas. O sea, no es lo mismo Sí, un ejercicio de dependiendo del movilidad que hace un objetivo. futbolista, que uno que hace alguien de lanzamiento de bala, o algo que hace o un nadador. A ver si nos puedes comentar a grandes rasgos. Ya nos queda bien poquito tiempo. Pero Sí, algo por así. ejemplo, bueno, me voy a ir a algo básico. Si yo me quiero preparar para la sentadilla, entonces tengo que activar las articulaciones de mi cadera y de mi tobillo para yo estar listo a bajar una sentadilla profunda o por decirse en un rango óptimo. Sí. ¿Sí? Sí, por ejemplo, un futbolista, por ejemplo, aquí tengo la nota. Sí, dice, los estiramientos activos al ser contracciones concéntricas del conjunto contrario al que se pretende estirar, ¿sí? No reprimen el uso muscular, sino que activan la fuerza provocando que el músculo objetivo se relaje, haciendo que el músculo contraído aumente la fuerza y dote de control al cerebro y por consecuencia aumentando el rango de movimiento. Ok. ¿Sí? Entonces, ya en conclusión podríamos decir que la movilidad antes de un entrenamiento podría ser la cosa más óptima. ¿Por qué? Porque estamos nutriendo al músculo y de cierta manera lo estamos activando, ¿sí? Y relajando los músculos contrarios. Ok. Sí, que en este caso, como le dijo Efraín al principio, los músculos contrarios se activan al momento de yo contraer algún músculo. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que buscar primero de forma objetiva qué voy a trabajar y luego ya de qué manera voy a enfocar mi movilidad. Ok. Sí. Ajá. Muy bien. Tiene que estar bien direccionada. Y ojo, también la movilidad te genera un estrés, vamos a mencionarle un estrés en la articulación que está trabajando, de tal manera que no es cómodo, realmente no es cómodo hacer movilidad. Duele, sí duele. Pero si molesta mucho es porque le hace falta movilidad justamente a esa articulación. Okay. Entonces la intención es ganar el rango óptimo, en este caso, y más allá de eso, o más bien aunado a eso, es el trabajo que vas a estar haciendo ese día. Por ejemplo, si te tocan sentadillas, pues va a trabajar la movilidad de las articulaciones que predominan en justamente movilidad. Sí. Entonces trabajas movilidad de tobillo, trabajas movilidad de cadera, trabajas movilidad torácica, movilidad en los hombros, porque esa es la necesidad justamente de ese deporte. Digo, de esa actividad, de ese momento de la sentadilla. Lo vas preparando, lo vas fortaleciendo. Ajá, ok. Y entonces eso ya lo podemos trasladar al deporte también. O sea, con los ejercicios de movilidad activo los músculos que voy a usar a la hora de patear o a la hora de lo que sea que vamos a hacer. Y, por ejemplo, agregando, porque me ha tocado muchos casos en donde hay gente que está entre series y se pone a estirar y les digo, sí, ¿por qué estiras? Y luego, es que se me cansó el brazo y no lo hagas. Sí, o sea, si estamos viendo una falta... Bueno, se reduce ¿cómo se dice? La eficiencia del músculo al momento de estirar, entonces tampoco es recomendable hacerlo entre series. Si al contrario, en la siguiente serie notarías un aumento
en tu fatiga. Claro. ¿Por qué? Porque ya estás reduciendo la contracción. Claro. Ok, entonces, vamos cerrando. Podríamos decir, los ejercicios, de flexibilidad nos sirven a todos, son cuestiones de funcionalidad, pero hay que saber cuándo hacerlos. Exacto. Esa es una. Para quienes se preguntan si hay que hacer flexibilidad antes o después. Después. Ni antes ni a la mitad. Después. Muy bien. Y los ejercicios de flexibilidad, no es requisito hacer ejercicios de flexibilidad, estiramientos, para antes de caminar, para antes de correr. No. Ok, perfecto. Muy Pero bien. si van a hacer, por ejemplo, ejercicios que tengan que ver con potencia. Sí. Bueno, es Potencia. que todo es potencia, pero fuerza máxima. Exacto, o sea, ya correr rápido, cosas así. Entonces, eliminen la flexibilidad del inicio, porque ahí sí no es que no te ayude, sino sí que sí te puede, nos puede perjudicar. afectar. Y ya si lo quieres agregar al final, no hay problema. Pero ya como parte de la relajación, Parte de de la volver relajación, al exactamente. reposo, etcétera, ya. Ok, muy bien. Bueno, este es un tema súper amplio. Fue una pasadita. Sí. Y creo que da para muchas otras cosas. Sería muy bueno si nos dijeran qué quieren saber respecto a flexibilidad, Claro. porque probablemente haya más dudas o cuestiones que quisieran que exploráramos. Sí, y bueno, es- hay que aprovechar que es tenemos muy a los debatible expertos este aquí. tema. Sí. Muchísimas gracias, Isra, por estar con No, nosotros. muchas gracias a ustedes por Gracias, invitarme. Isra. Seguiremos invitándote porque el público lo pide. Gracias. Gracias, Efra. Nos despedimos. Nos vemos la próxima En movimiento. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Efra. Y yo soy Roxana. Y te invitamos a encontrarnos nuevamente En movimiento.